Hola Tauro, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido seas a tu lectura general de salud, dinero y amor para este mes de enero. Tauro, relájate, respira profundo y vamos a abrirnos a los mensajes que el día de hoy tiene el universo para ti, Tauro. Recuerda que estas tiradas son generales, toma lo que te sirva y lo que no, déjalo fluir, es para alguien más. Si tienes alguna inquietud, déjame tu comentario, tu pregunta y probablemente te haga una lectura, ¿ok? Te la responda ahí mismo en los comentarios o en otro video. Pues bien, Tauro, vamos a comenzar. Abajo del mazo tenemos el 6 de pentáculos con el as de oros, el ermitaño. Mira, aquí lo que veo es que en este enero tú tienes una oportunidad de pensar, de meditar. ¿Qué tienes que pensar? ¿Qué tienes que meditar? Tienes que pensar en el dar y en el recibir. ¿Ok? Para algunos de ustedes tienen que pensar sobre que si tú quieres abundancia en tu vida o que si de alguna manera has sido bendecido o bendecida, es porque sabes dar, ¿ok? Dar. Para otros ustedes tienen que meditar en a quién dar, cuánto dar, cómo dar sobre todo. Porque, pues si bien es cierto que, pues hay un dicho, ¿no? Que dice que si tú quieres alimentar a alguien, dale un pescado y comerá por un día. Pero si lo enseñas a pescar, comerá por toda una vida. Entonces aquí hay una reflexión de, a ver, ¿qué estás dando a quién? ¿Lo que estás dando están preparados para recibir eso que tú estás dando? Para otros es momento de pedir ayuda. Para otros, yo lo que veo es que tienes que meditar sobre cómo está tu energía en el dar y en el recibir. ¿Sabes dar? Y ahora sabes recibir, porque a veces damos y damos y damos y no estamos recibiendo. Para otros ustedes tienen que administrar mejor sus recursos y pues para otros puede ser, trata de que todo esté en balanza. Trata de ver si hay algún preferido, alguna persona preferida y por qué. ¿Está siendo equitativo? ¿Está siendo, vaya, qué es lo que te está motivando? ¿Por qué te está motivando? ¿A quién estás dando? ¿Es porque hay un interés detrás? ¿Un interés egoísta o es porque verdaderamente quieres ayudar? ¿Ok? Entonces, muy fuerte tu energía de aprendizaje en este enero, Tauro. Vamos a comenzar, Tauro. Primero vamos a ver referente a tu salud, después a los dineros y finalmente en el amor. ¿Ok, Tauro? Vamos a comenzar. En tu salud física, pues nos sale la energía de Libra. Mira, la cadera, algunos de ustedes pueden estar lidiando con la cadera, rodillas, hay que moverse un poquito más. Articulaciones, veo que ahí hay algo que te está haciendo ruido, pero no tomas mucho en cuenta o no dices o no. Tienes que escuchar a tu cuerpo y checar esas alertas. Para otros ustedes, acá temas relacionados con su ámbito íntimo. Para algunos de ustedes, es probable que no tengan mucha actividad íntima, sin embargo, no significa que no tengas que checarte, que no tengas que revisarte. Para otros es probable que en la piel tú empieces a ver algo que te haga decir, ok, tal vez debería revisarlo, ¿no? Para algunos de ustedes. En general, yo los veo bien. Enero no va a ser un mes de enfermedad, pero sí de prevenir y sí puede ser un buen mes para empezar a hacer ejercicio porque yo te veo que no estás haciendo como mucho ejercicio, Tauro. Emocionalmente tenemos la emperatriz. Mira, te veo
amable, te veo con una energía muy positiva, muy de dar, muy de... Mira, para algunos de ustedes les va a costar pedir una disculpa o aceptar una disculpa, pero pues lo que yo veo es que tú quieres que todo fluya y dices, bueno, si tengo que hacer esto o si tengo que aceptar esto con tal y llevar las cosas en paz. O sea, yo lo que quiero es mi tranquilidad. Así estás en este mes de enero. Espiritualmente tenemos la carroza, vamos hacia adelante, vamos, mira, veo que has escuchado esa frase de que Dios escoge a sus mejores guerreros. Bueno, pues te veo como un poco peleando ciertas batallas. Para algunos de ustedes estas batallas pues son espirituales. Para otros veo que ya estás cansado del conflicto. Veo que hay batallas que se ganan perdiendo y dices, ay, ya, no quiero estarme desgastando. ¿Ok? Bueno, eso es referente a tu salud. Vamos a ver ahora referente a los dineros. Mira, no va a faltar nada. Tenemos el 9 de pentáculos. Acá hay algo de miedo, de desesperación. Mira, si te estás preocupando por qué es lo que va a pasar, si va a llegar, si vas a terminar, si vas a lo que sea, esto va a tardar un poquito de tiempo, ¿ok? Pero no va a faltar nada. Entonces tienes que estar tranquilo, tranquila. Tienes que prepararte. Ya lo que haya pasado, lo que hayas perdido, lo que ya tienes que prepararte ahora. Ve lo que tienes. Da gracias por lo que tienes y dices, bueno, si algo acá no funcionó, vamos a ver qué podemos mejorar. No se trata de que te rindas, se trata de que ahora estés más preparado, más preparada. Vamos a ver. Mira, aquí hay una situación que bien se puede abordar con una disculpa. No sé, que la pidas o que la des o que te la den. Veo que estás pensando mucho las cosas, piensas mucho. Aquí hay una situación que te va a ir bien o que te ha estado yendo bien, pero es porque está la rueda de la fortuna. Entonces la rueda de la fortuna recuerda, Tauro, que puede cambiar en cualquier momento. Entonces, pues tienes que pensar, ¿no? Para algunos de ustedes tal vez perdieron algún cliente o algún buen elemento o algo está pasando acá. Sin embargo, aquí hay una situación que es buena, pero no significa que se va a mantener en el tiempo. Entonces tú tienes que pensar cómo vas a hacer cuando ya no sea buena temporada, por ejemplo, o cuando vengan las vacas flacas. Tienes que prever. ¿Qué se necesita? Tenemos el mundo. Entonces, para algunos de ustedes tal vez necesites expandirte o tal vez necesites buscar en redes sociales o hacer tal vez un poco más de comunicación, hacer acuerdos, ¿ok? Hacer acuerdos, llevarte bien. Mira, Tauro, yo conozco a una persona que tiene un negocio, ¿ok? Pero esa persona es muy chismosa. Se sabe toditito los chismes y tiene problemas con un montón de gente y créeme que si esa persona fuera más discreta y no tuviera tantos problemas con las personas, vendería más. Entonces es algo así como que, a ver, ¿qué tienes que hacer de una forma que a ti te convenga? ¿No? Si te conviene vender, pues te conviene no estar en pelea con nadie. Llámese compañeros de trabajo, llámese jefes, llámese clientes, obviamente, llámese lo que sea. Una buena actitud siempre es lo mejor. En tu posición tú tienes el paje. Mira, veo que necesitas tener una actitud positiva pese a todo, como se vean las cosas, el panorama, y también veo que vas a tener que estarte administrando muy bien, Tauro. Muy, muy bien. Administrarte. Y también aquí te están diciendo es, a ver, lo que des, dalo contento, dalo contenta.
es importante que hagas servicio, es importante que si estás sumando a tu bolsillo, también trates como de decirle al universo, oye, pues aquí la energía fluye, ¿no? Ayudarnos a los animalitos, a las plantas, así, ¿no? No regalar tu ropa que ya no quieres o tus cosas que ya no quieres, eso no tiene mucho valor que digamos. O sea, si tú te vas a desprender, es eso, desprenderte. Desprenderte, no darle a alguien más lo que tú ya no quieres. Eso no es como, o sea, imagínate si tú das algo que ya no quieres, ¿qué vas a recibir del universo? Algo que no quieres también, ¿no? Entonces, pues, ajá. En el futuro veo que se te abren las puertas, tendrás que tomar decisiones. Tenemos el juicio trae para ti oportunidades, sin embargo, tienes que tener un poco de claridad. Las cosas hay que mirarlas con la perspectiva adecuada para salir adelante. Tal vez hay cosas que tú piensas que es un gran problema porque tienes los ojos vendados. Crees que no hay salida, pero si tú lo miraras desde otra perspectiva te darías cuenta de que pues nada más es cuestión de avanzarle. Solo que no, a veces no, las emociones no nos dejan ver, las emociones, los miedos, ¿vale? Y bueno, el consejo, tenemos la luna. Espera. Enero es un mes de que tienes que esperar porque ahorita mismo puedes tomar decisiones confusas, porque no, la emoción te va a hacer irte para la sombra, no para la luz, o los miedos así, no. Mira, ahorita mejor espera, no tengas prisa en tomar decisiones, vamos a procurar pasar a ver qué pasa esta energía hasta que tú veas las cosas claras, digas, ok, vamos, ahorita es cuestión de esperar, no te desesperes. Bueno, vamos ahora referente al amor. Vamos a ver. Referente al amor, abajo del mazo tenemos el 10 de pentáculos. Mira, tenemos el 10 de espadas con la torre. Para algunos de ustedes, o vienen de una ruptura, algo se terminó, o si lo que quieres es buscar una reconciliación, esto va a tardar. O el proceso no va a ser fácil, no vas a salir rápido para algunos de ustedes. Para otros, hay una situación referente al trabajo que está impactando de forma directa en tu actitud o en tus relaciones con los demás. Mira, Tauro. La torre aparece, mira, has tocado fondo, Tauro. Ya. Has tocado fondo, los hechos hablan por sí solos. ¿Y qué sucede cuando uno toca fondo? Sucede que todos nuestros castillos en el aire o todo lo que construimos peligra, se viene para abajo. Los cimientos tal vez no fueron los adecuados, o tal vez aquí hay una situación externa, pero eso se cae. Y los hechos hablan solos. Así que, ¿qué te digo, Tauro? ¿Qué te digo? Yo pienso que como están las cartas, yo veo que hay oportunidades de crecer a pesar del caos. O generalmente en el caos es cuando crecemos, ¿no? Verdaderamente. A veces si no nos empujan, pues nomás no hacemos algo. Vamos a ver. Tenemos el 10 de copas, perdón. Veo que hay armonía para algunos de ustedes, la familia, pues la familia. Puede ser que estés lidiando con una situación con compromisos o tú lo seas. Para otros yo veo que
Un Escorpio regresa, hay armonía. Mira, las cosas todo está bien para que se dé una conexión o se mantenga una conexión siempre y cuando haya una transformación aquí con Escorpio. Una transformación de adentro hacia afuera. ¿Qué es lo que no ha funcionado en mis relaciones y que ahora tengo que cambiar? Ahora todo lo que has pasado te tiene que servir para que esto sea algo bonito, algo sano, algo que crezca, algo que se mantenga. En la posición de la persona de tu interés, aquí podría haber un Libra, Géminis, Acuario. Para otros, Piscis, Escorpio, Cáncer. Y para otros yo veo que aquí alguien quiere reconciliarse contigo, pero también está como un poco a la defensiva. O le gusta tener el control aquí una persona. O no quiere que lo agarres de su menso, que lo agarres de su mensa, ¿ok? Fuerte, una reconciliación para algunos de ustedes, para otros puede ser que haya triángulo amoroso. Para otros yo veo que hay una persona con la cual tú te la pasas bien y se gustan y todo, pero aquí esta persona pues primero se fija muy bien si verdaderamente vale la pena. Tú tienes la energía de Virgo, podría estar lidiando con Virgo, también elementos de fuego, Sagitario, Leo, Aries, podría ser en sí cualquier signo, pero lo que yo veo aquí es que, mira, no te faltan admiradoras, no te faltan pretendientes, no te faltan, esa es la realidad. Pero también tú te piensas muy bien con quién quieres salir, no vas a coquetearle a cualquiera ni andar con cualquiera, porque estás en una energía de exclusividad. Tú te lo vas a pensar muy bien. Para algunos de ustedes, si van a una fiesta, a una reunión, no es que se la pasen tan bien, están así como que, ay, mejor me hubiera quedado en mi casa. Así. O no. Tal vez lo que hay no sea lo que te está llenando en estos momentos. Necesitas estar contigo. Necesitas tanto, ok, sí, momentos de distracción, de salir, de pasarla bien, etcétera, pero también necesitas conectar contigo, hay momentos en los que dices, ay, yo quiero estar ya conmigo y ya, que el mundo ruede. Vamos a ver alguien de tu pasado. Aquí una persona le estuvieron diciendo cosas. Esta persona lo que piensa es, mira, yo le eché ganas, yo hice todo lo que estuvo en mis manos. Yo le eché ganas, pero pues sí escuchó consejos y al final se fue hacia donde más le convino aquí una persona. En el futuro, o hacia lo que más le conviene a esta persona, en el futuro veo cambios que no van a ser fáciles, pero tienes que hacer cambios en pro de madurar, en pro de amar bonito, en pro de ser todo un caballero en toda la extensión de la palabra o ser una dama en toda la extensión de la palabra. Que no es fácil convertirse en alguien que vale la pena. Porque no nada más es porque yo lo valgo, no. Tienes que hacer cambios para convertirte en esa persona. Esa persona que vale no solo porque lo dice, sino por lo que es, por sus hechos, por su todo. ¿Ok, Tauro? Viene para ti, puede ser una persona que haya diferencias de edades o en el futuro te dices, no, yo quiero algo bien o no quiero nada. Ya, o sea, vas a ser muy determinante.
El consejo: cierra ciclos o abre nuevos ciclos. Aprovecha, el consejo es aprovecha ahorita la energía en la economía, porque está la rueda de la fortuna. O asegúrate de los hechos, más que de las palabras. Las palabras, como sea, las dice quien sea, pero los hechos, eso es diferente. ¿Ok? Bueno, Tauro, vamos a sacar un mensaje, una lámina del oráculo de mensajes del universo para ti, que dice: lo que está destinado a ti no pasará de largo. Nunca tendrás que forzar algo que realmente está destinado a suceder. Confía en la perfección del tiempo divino y permite que tu vida se desarrolle como debe. Lo que venga, lo que se vaya, que se vaya. Lo voy a volver a repetir. Lo que está destinado a ti no pasará de largo. Nunca tendrás que forzar algo que realmente está destinado a suceder. Confía en la perfección del tiempo divino y permite que tu vida se desarrolle como debe. Lo que venga, lo que se vaya, que se vaya. Tauro, yo espero que esta lectura te haya sido de utilidad, Tauro. Cuídate mucho, te mando un gran abrazo y nos vemos hasta la próxima.